excelente el programa. Ya les comparto pantalla, déjenme que inicie grabación allá. Listo. Ya aparece grabación allá iniciada. Listo. ¿Ya se ve pantalla compartida? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces arranquemos. Como son tres tensiones trifásicas, anteriormente cuando vimos cómo podía yo describir o cómo podía yo hacer una descripción de una onda senoidal de corriente alterna, tercer corte de introducción a los circuitos, ahora vamos a ver tres ondas senoidales como la gráfica de un circuito trifásico o un sistema trifásico. Estas tres ondas son las siguientes. Vamos a ver la primera tensión, vamos a llamarla BAN, en este caso voltaje BA con respecto a neutro, voltaje BBN viene siendo la línea que vemos acá, que está como incompleta, voltaje B con respecto a neutro, y el voltaje BCN viene siendo la tercera línea punteada acá, la tercera onda. Como estamos hablando de circuitos de corriente alterna, quiere decir que estas tres tensiones las podemos observar en un equipo como un analizador de red, si miramos o analizamos las salidas de un transformador o en el secundario de un transformador, digámoslo así, o en la salida de un generador. Aquí, si colocamos eso acá. Entonces vamos a ver esta diferencia, que empieza una gráfica de corriente alterna, luego a los 120 grados, como les dije que la separación entre cada borne era físicamente, había una distancia de 120 grados, había como un desfase, una inclinación, una separación entre los bornes de 120 grados, entonces en la segunda tensión inicia 120 grados después y la tercera tensión con respecto a la primera va a iniciar 240 grados con respecto a la primera tensión. O sea que cada tensión va a tener una separación de 120 grados entre sí. Entonces es por eso que un circuito trifásico balanceado o un circuito trifásico se caracteriza porque sus tensiones están entre sí desfasadas 120 grados. Que no se les olvide eso nunca. De pronto hasta salen las pruebas ECAES, esas que ustedes hacen al final de carrera. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Acá está la explicación de lo que dijo ahorita. Al girar el rotor, su campo magnético corta el flujo de las tres bobinas e induce una tensión en ellas. A causa de las bobinas se hallan a 120 grados de distancia entre sí. Lo que les acabo de decir. Es por eso que cuando medimos esto en un analizador de red, pues se ve reflejada el atraso entre una tensión y otra. Entonces, vamos a mirar los diferentes tipos de conexiones que hay, además que existe en un sistema trifásico. Si recuerdan, cuando dimos introducción a los circuitos, que las resistencias o las impedancias, así como las pudimos conectar en estrella, también las podemos conectar en delta. Bueno, en circuitos trifásicos también sucede lo mismo, pero esta vez con las fuentes de voltaje. Hay que tener en cuenta eso, que las fuentes de voltaje en estrella funcionan de una manera y las fuentes de voltaje en delta funcionan de otra manera. Entonces, para circuitos en estrella, como el que vemos acá, lo forman tres fuentes de voltaje con un punto en común donde llegan todas las tres fuentes. De pronto salga hasta en la sumativa y después les toma más tiempo responderla. Son preguntas, normalmente las preguntas que hacemos la Inge Laura y yo es de las clases, no de lo que decimos en las clases. Yo, por ejemplo, las mías, de lo que decimos en las clases, de eso es que saco las preguntas. Ahí me doy cuenta si ustedes ven o no las clases. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza un circuito en estrella conectado con tres fuentes de voltaje? En circuito en estrella, como podemos observar, aparece un hilo, ¿verdad? O un conductor llamado neutro. En circuito en estrella, mientras que en circuito en delta, no vemos reflejado el conductor o el hilo neutro. El hilo neutro lo podemos derivar del punto en común donde llegan las tres fuentes de tensión. Como yo sé que este es un circuito en estrella, además de que la conexión pues está conectada como una estrella o como una Y, ¿verdad? Miren la Y aquí, pero está invertida. Aparece pues la N de neutro en cada una de las tensiones, mírenla acá. Mientras que en un circuito en delta no existe dentro del circuito un neutro derivado en ninguna de la conexión del sistema.
Por tal razón, las tensiones son etiquetadas como tensión BAB, o sea, tensión, voltaje de línea AB, voltaje de línea BC, voltaje de línea BCA. O sea, entre fase y fase o entre línea y línea. A eso yo le llamo tensiones de línea. Y a esto yo le llamo tensiones de fase. Entonces, las tensiones, las fuentes de tensión se pueden conectar tanto en estrella como en delta. Vamos a observar que cuando están en estrella, las corrientes aquí las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase. Y cuando están en delta, las tensiones de línea son igual a las tensiones de fase. O sea que esto yo lo puedo simular como un circuito en serie y esto como un circuito en paralelo. Ahora con los ejemplos se van a dar cuenta cómo. Por ahí creo que tengo una simulación. Ahora que entremos a estrella a estrella, les muestro la simulación. Bueno, hasta ahí bien. Bueno, vamos por aquí. Las ondas, la onda senoidal, la separación o el desfase tiene que ser entre 120 cada una debido a la construcción de acá en el generador. Bueno, además de las tensiones y de las conexiones de un circuito trifásico, debe tenerse en cuenta algo, que son las secuencias. ¿Cómo así la secuencia? O sea, la secuencia viene siendo, pues digamos así, el orden que lleva cada tensión con respecto a la otra dentro del desfase. Tengan en cuenta algo, que todas estas tensiones y todas estas corrientes son las mismas. O sea, va a ser el mismo valor, porque estamos en circuitos balanceados. Los circuitos balanceados se caracterizan porque tienen igual magnitud y están desfasados entre sí 120 grados. O sea que las cargas van a ser iguales, las tensiones van a ser las mismas, pero lo que va a diferenciar son los ángulos de desfase. Sí, son los ángulos de desfase. Entonces, en la secuencia debe tenerse en cuenta algo. Pregunta que de pronto sale por ahí en sumativa. Si la secuencia es ABC, es esta que vemos acá arriba, o llamada también secuencia positiva. Secuencia ABC o secuencia positiva es la que normalmente se trabaja. ¿Cómo así secuencia ABC? Explico. Tensión de fase en la línea A, luego tensión de fase en la línea B, es la misma, el mismo vector, pero está desfasado que 120 grados por debajo. Y tensión de fase en la línea C está desfasado con respecto al primero 240, ¿cierto? 2 veces 120. 120 aquí y 120 acá sería menos 240 por debajo de la primera tensión. O si lo quiero tomar en sentido antihorario a las manecillas del reloj, se encuentra en adelanto 120 grados con respecto al primero. Secuencia ABC viene siendo así, A, B y C. O secuencia positiva. Miren acá donde está la frecuencia angular de la composición de la onda senoidal. Si la secuencia es ACB o secuencia negativa, miren que lo único que van a variar aquí son las tensiones. ¿Qué quiere decir? Que la primera tensión pues tendrá su ángulo respectivo, pero la segunda tensión ya no es BBN, sino BCN. O sea que el desfase de menos 120 grados lo va a tener BCN. La segunda tensión vendría siendo en la línea C. Y la tercera tensión viene siendo BBN. Del resto todo es lo mismo. Entonces BBN con respecto a la primera tensión está desfasada 2 veces 120. ¿Cuánto sería? Menos 240. O en sentido antihorario, las manecillas del reloj, más 120. Y BCN con respecto a la primera tensión está desfasada menos 120 grados. Mírenlo acá la explicación de la secuencia positiva. Primera tensión, voltaje de fase. Esto no es pico, ya no, esto es fase, pero está escrito en inglés con la P. Voltaje de fase con ángulo de cero. Entonces la segunda tensión viene siendo el mismo voltaje de fase, pero restándole menos 120 grados al ángulo que tenga acá la tensión de la primera fase. Y la tercera tensión, si es secuencia ABC, 2 veces 120 con respecto a la primera sería el mismo voltaje de fase, pero menos 240. O si es en sentido contrario a las manecillas del reloj, más 120. Cualquiera de estos dos es válido colocarlo en las respuestas que les den si sale por ahí en sumativa.
Vamos a iniciar acá. Bueno, aquí la otra es la secuencia ACB. Si ven en la primera tensión y miren la segunda. La segunda no es BBN, es BCN, ¿cierto? Entonces BCN está menos 120 grados con el primer voltaje. Desfasado. Lo demás es el mismo valor. Vamos a trabajar con el mismo valor. Y el tercer voltaje, que es BBN, está desfasado menos 240. A esta secuencia se le llama negativa, que viene siendo esta. Y la de ahorita viene siendo esta acá, positiva. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Cuidado, la sumativa se los va a llevar por delante. Los veo callados. El otro curso pregunta más que este. Bueno, están entendiendo, supongo yo. Bueno, además de las fuentes de tensión, también las cargas las voy a conectar en estrella y en delta. Teniendo en cuenta que esas cargas son balanceadas, o sea, son del mismo valor todas. Si tengo aquí 10 más J8, entonces 10 más J8 aquí, 10 más J8 aquí. 5 menos J2, entonces 5 menos J2 aquí, 5 menos J2 aquí. O sea, las cargas van a ser balanceadas, quiere decir van a ser las mismas en cada línea, en cada fase. Mírenlo acá. Z1 debe ser igual a Z2 igual a Z3 en caso de que el circuito esté con una impedancia en estrella. ¿Sí? Teniendo en cuenta que está balanceada. Si está en delta, lo mismo. Entonces, si está en estrella, vamos a etiquetar en estrella Z1, Z2 y Z3 o ZY. O sea, impedancias enumeradas. Si están en delta, vamos a tratar de etiquetar enumeradas no. Impedancias en letras ZA, ZB y ZC. Miren acá donde está. Arriba está enumerada, está en estrella y abajo está en delta, en letras. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las conexiones. Antes de iniciar las conexiones, es un procedimiento que tiene que ver, es muy importante a la hora de tener en cuenta el tipo de conexión que se va a trabajar. Si se requiere la utilización de transformar, ya sea una carga en estrella o en delta o viceversa, de delta a estrella. ¿Qué se tiene que hacer? Aquí está, esto de acá. Si yo la quiero transformar, tengo la conexión de la carga conectada en estrella, la quiero transformar en delta, simplemente multiplicar por 3. Y si tengo la carga en delta y la quiero transformar en estrella, lo que hacen es que despejan este 3 y viene siendo esto de aquí. Si tengo la carga en delta, divido entre 3 esa carga en delta y ya me queda esa carga transformada a estrella. Simplemente es una transformación para tener en cuenta en el caso de que el tipo de conexión lo amerite. Alguna de estas cuatro. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con esas 4 conexiones. Listo, vamos a iniciar entonces el tipo de conexión y la explicación. Por ahí yo vi que la profe Laura les colocó esta tablita, 518 del libro de Fundamento del Circuito. Ya les explicó esto. Joiner, ya les explicó esto. No, bueno, listo, vamos a empezar entonces. Primero, pila que voy a empezar a preguntar. Vamos a ver aquí. Si ella me dijo que tuviera la libertad de tomarles nota, les tomo la primera nota yo. O una bonificación. Ahí miramos a ver qué pasa. Primera conexión, estrella-estrella. Esta de acá. Sistema conectado en estrella-estrella. Quiere decir fuente conectada en estrella, carga conectada en estrella. El sistema trifásico con fuente balanceada, conectada en estrella y carga conectada en estrella. Esto es un ejemplo. La fuente conectada en estrella y la carga conectada en estrella. El siguiente ejemplo que les voy a mostrar, aparentemente parece que fuera un ejemplo de sistemas de potencia. Si verdaderamente a usted le gusta la ingeniería eléctrica, preste atención a este ejercicio, que ya aquí este ejercicio lo lleva a un ejercicio como si usted estuviera realizando un cálculo en sistemas de potencia. ¿Sí? Octavo semestre, apenas vamos por qué, por cuarto. Entonces presten atención a lo que voy a explicar acá. Esto que vemos aquí es un circuito, es un ejercicio en donde me pide calcular las corrientes de línea en un circuito que está conectado. Fuente en estrella, carga en estrella. Pero resulta que aquí aparece algo, aparece otra impedancia de aquí. Entonces, esto yo lo puedo simular como si fuera ¿qué? Lo siguiente. Estas fuentes de tensión las puedo mirar como si fuera un generador
estas líneas 5 menos J, estas líneas, esta impedancia 5 menos J2, las puedo simular como si fueran las características de una línea de transmisión. Y esta que vemos acá viene siendo la carga que va a ser alimentada por este generador trifásico. Aparentemente esto puede ser un sistema de potencia. Generador, línea de transmisión y carga. Vamos a calcular corrientes de línea. El circuito está conectado en estrella. ¿Cómo identifican ustedes la estrella? Aquí está, la fuente está en estrella y la carga está en estrella. Vamos a explicar ahora esto de aquí, si lo debemos tener en cuenta. Voy a llevarme un momento la tabla 5.18 y si me puedo me llevo el ejercicio allá para PAN y se los explico. Hay nada más esto de acá. Esto de acá. Y el ejercicio es el 5.11, ¿no? El 5.11 se habla. Voy a llevármelo acá. Y lo explicamos. Objetivo del ejercicio. Calcule corrientes de línea en un circuito estrella-estrella. Pero resulta que ya aparece otra cosita por ahí. Este circuito lo tengo simulado. Si le prestan atención, les muestro la simulación acá. En Multisync, que lo tengo ahí con los chicos del otro curso. Bueno, listo. Nos piden calcular corrientes de línea. Vamos a poner aquí. Corrientes de línea. Primera conexión, estrella-estrella. Este circuito que ustedes ven acá es un circuito estrella-estrella. Y lo que les estaba diciendo ahorita, que un circuito estrella-estrella yo lo podría simular como un circuito en serie. Pero ¿de dónde saca el profesor que esto yo lo puedo colocar como un circuito en serie? Si yo analizo ley de Ohm, circuito en serie, primer análisis que ustedes hacen en la carrera de qué era ley de Ohm, que son circuitos en serie y qué sucede con la corriente en un circuito en serie. Recuérdenme, se me olvidó cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. Es la Entonces misma. la corriente es la misma. La misma que sale de la fuente es la misma que recorre todas las cargas. ¿Sí? La misma que sale de la fuente es la misma que recorre todas las cargas. Entonces, por tal razón, un circuito estrella-estrella se dice que las mismas corrientes de línea que llegan a las impedancias, o sea, a la carga, son las mismas corrientes de fase que salen de la fuente. Esto yo lo puedo simular como un circuito en serie. Entonces, esas corrientes de línea que me están pidiendo calcular son las mismas corrientes de fase que también me están pidiendo. No solamente me piden las de línea. Ah, bueno, si nada me piden las de línea. Entonces, vamos a calcularlo. Vamos un momentico acá. ¿Dónde está? Acá. Listo. Explicación de la tabla. 5.18. Pendientes ahí. Conexión estrella-estrella, primera conexión. La tabla está compuesta por 3 columnas. El tipo de conexión, ¿qué es esta? El tipo de conexión. Tensiones de corrientes de fase. Esta segunda columna es únicamente tensiones y corrientes de fase. La tercera columna, tensiones y corrientes de línea, dependiendo del tipo de conexión. Estamos en estrella-estrella. Entonces, empiezo. Me piden corrientes de línea, listo. ¿Será que me voy a esta columna? No, ¿verdad? Esas son corrientes de fase. Me están diciendo corrientes de línea. Entonces, las corrientes de línea, dice tensiones y corrientes de línea, me voy a esta de acá. La tensión y corriente de línea me dice lo siguiente, y esto es ley de Ohm, chicos. Circuito trifásico balanceado es sencillo. La cuestión es que ustedes analicen el tipo de conexión y qué tienen que hacer. La tensión y corriente de línea me dice, calcule la tensión y la corriente de línea de la siguiente manera. Tome la tensión de fase VAN y divídela entre ZY. Luego, la segunda corriente, como es la misma, réstele menos 120 grados a lo que le dio la primera. Y a la tercera, réstele menos 240 o súmele más 120. Y listo, eso es todo. Si yo quisiera calcular las corrientes de fase, ¿qué me están diciendo? ¿Qué son qué? ¿Qué sucede con las de fase? Las mismas. Que son las mismas corrientes de línea, lo que acabo de explicar. ¿Por qué es la misma? Porque prácticamente es un circuito en serie. La corriente sale de la fuente y llega hasta acá. Entonces vamos a empezar a calcular. Vamos a mirar aquí si me lo puedo llevar acá. Bueno, aquí está, pero vamos a llevárnoslos acá.
Esto de acá. La explicación del por qué se tiene en cuenta la impedancia de la línea. Miércoles. Vamos a ponerlo aquí. Ahí vamos a dejarlo ahí. Listo, me piden la corriente de línea. La corriente de línea, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Esta de acá, la que estoy señalando aquí con el lápiz, es la misma que estoy utilizando acá. Pero pasa algo. Resulta que debo tener en cuenta la característica de la línea de transmisión que hay entre la fuente y la carga. Los 5 menos J2. No los puedo obviar dentro del cálculo de la corriente. Recuerden que eso es como si yo tuviera una fuente de voltaje con una impedancia, que esta es la de la línea, y la de la carga viene siendo esta. Si están entendiendo lo que estoy dibujando acá, ¿no? Todo un circuito básico. 5 menos J2. 5. Bueno, esto yo lo tengo simulado. Vamos para multisim ahora que lo calcule. Ahora vamos para multisim ahora que lo calcule. Bueno, calculamos esto. Pero resulta que ZY debo tenerla en cuenta. Entonces, ese ZY me está diciendo, tome toda la impedancia como si esto fuera un circuito en serie y hay una sola, como si fuera la impedancia total del circuito. Entonces, sume las partes reales, 5 más 10, 15, y sume las partes imaginarias, menos J2 más J8 menos J6. Listo. Teniendo la impedancia en estrella, ahora pase la polar, esto de acá, y ya teniendo la polar, ahora sí, divídela acá. Por eso es que yo siempre la paso a polar. ¿Por qué? Porque a la final voy a aplicar división de polares. Y al tener división de polares, división de números de fasores. Y al tener división de fasores, debo tener los dos fasores en polar. 15 menos J6 no lo puedo tener aquí como un número rectangular, por eso es que lo paso a polar. No me enfrasco en esto porque ya esto creo que lo expliqué una vez. Alguna vez creo que les pasé con la profe Laura, la clase de primer corte, la conversión de todo esto. Entonces paso esto a polar. Bueno, aquí lo reemplazo. 110 con ángulo de 0 y lo paso esto a polar y divido. Divido magnitudes y resto ángulos. Tengo el valor de la corriente de línea. 6.81. ¿Qué hago con las otras? ¿Será que son las mismas? Mira acá dónde está. Son las mismas. ¿Quién me explica esto de acá? Bueno, no me active el micrófono. Yo digo por ahí quién. A ver. Vamos a ver aquí. Hay 22 pendientes que supongo que me están prestando atención. García Álvarez, Andy. Andy, explícame lo que yo acabo de copiar aquí, ¿ve? ¿Qué hice yo acá? Te escucho. Si no tienes micrófono, escribe. Esto. ¿Qué hice yo aquí? Para las otras dos corrientes. Luego que calcule acá. Si no tienes micrófono, escribe. Estamos esperando al compañero. Se fue. Florian, pues. Bueno, profe, ahí lo que hizo fue utilizar la fórmula, el cual la corriente en B va a ser igual a la corriente en A, que ya la calculamos, que es 6,81, y a eso usted le resta el ángulo, que es el desfase de 120. ¿Y qué? Y Le va a la restar. corriente en C, y la corriente en C es lo mismo, pero con el desfase de 240. Listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en circuitos balanceados. Siempre se termina hallando o una sola corriente y las otras dos es menos 120 grados, manteniendo la misma magnitud, y la tercera es menos 240. Lo mismo pasa con las tensiones. Miren acá. No nos mandaron a calcular tensiones, pero vamos a hacer uno con tensión. Entonces, miren esto acá. Voy a mirar si les puedo, si lo tengo por aquí. Es el mismo ejercicio, pero simulado. Circuitos 1. 2019, esto. Aquí se ve la pantalla ya, ¿no? Sí, Sí, profesor. sí. Miren acá, es el mismo circuito,
lo que es que yo puedo colocar, mira dónde están las tres fuentes conectadas en estrella. Vamos a ver que están conectadas en estrella. Miren acá donde está el neutro aterrizado a tierra. El punto en común donde llegan las tres. Está conectada en estrella y lo aterrizo a tierra. ¿Dónde están las cargas? Mírenlas acá. 10 más J8, pero ¿qué sucede? Porque el profesor colocó aquí esto en Henry's. Resulta de que Multisim a mí no me permite, o no sé si de pronto alguno lo maneje, pero yo siento que me da valores más exactos si manejo ¿cómo se llama? Ya les digo. Eso es, se me escapa la palabra, no es Equivalencia. inductancias. Fíjense que aquí estoy trabajando con inductancias en las bobinas y acá en los capacitores estoy trabajando con capacitancias. Pero a la hora de hacer el ejercicio calculado estoy trabajando con ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Menos J2 y más J8. ¿Esto cómo se llama? Impedancia. Impedancia no. Lo estoy dibujando. Reactancia. Reactancias. Una es capacitiva y la otra es inductiva. A la hora de hacer el cálculo se trabaja en ohmios todo, ¿cierto? Pero a la hora de simularlo, pues es necesario tomar esos ohmios, esas reactancias, yo hice el cálculo por aparte, pasarlas a capacitancia, pase a capacitancia el capacitor, y pase a inductancia la bobina o el inductor. ¿Para qué? Para que poder trabajar ese valor en faradios en el capacitor y en henrys o milihenrys en la bobina. Conecto todo en estrella. Miren que aquí están las tres cargas en estrella. Como es balanceada, es la misma en las tres. Aterrizada a tierra, el mismo punto en común también. Y la de la línea es esta. Entonces, aquí sí lo ven un poco más sencillo o más explicativo del por qué la corriente se mantiene. ¿Sí? Es un circuito en serie. Cierto. Dibujado tres veces. Este de acá y el otro allá. Entonces simulo, le doy a ejecutar ahí y aparece ahí 6.78 miliamperios. O coloco la pinza amperimétrica que ustedes ven acá en cualquiera de las líneas. Miren la corriente IRMS, 6,79. Miren la corriente pico a pico. La pico a pico es la que me arroja la onda senoidal, 19,1. Y la IRMS es la que me arroja la pinza amperimétrica o el multímetro. ¿Entendido hasta ahí eso? 6,79. ¿Cuánto me dio el otro? 6,81. No es mucha la diferencia. Estos son por las décimas de las capacitancias. Yo nada más utilicé dos, no utilicé todos los decimales. 6,81. ¿La medida cuánto fue? 6,78. Está bien. El mismo circuito pero simulado. Luego se los paso por ahí si están usando multisim. O se los explico cuando entremos a los que están dando laboratorio conmigo. Cuando entremos a circuitos trifásicos, les explico un poco ya más detallado. Primero les explico cómo se generan las tensiones trifásicas. Tercer corte, ya vamos a empezar con esto acá en multisim, que están dando remoto conmigo. Bueno, igual todas las clases están remotas. Listo, vamos a empezar la segunda configuración. Déjenme guardo esto. Circuito 1 2021. Estrella delta, estrella. Estrella. Segundo, bueno, miren, acá hay un ejercicio. ¿Verdad? Un generador trifásico balanceado en estrella con una impedancia de 0.4 más J 0.3 por fase se conecta a una carga balanceada en estrella con una impedancia de 24.19 ohmios por fase. La línea que une el generador y la carga tiene una impedancia. Miren todas las impedancias que les están dando. Impedancia del generador, impedancia de la carga e impedancia de la línea. Si el circuito es estrella, ¿qué creen ustedes que sería la impedancia en Y total? ¿A qué sería resultante? A la suma, ¿no? A la A la suma de suma.
.4 más 24 más .6 y el otro .3 más 19 más .7. Suponiendo una secuencia positiva, o sea, una secuencia ABC, y teniendo unas tensiones en la fuente de BAN 120 con ángulo de 30, ¿quién me dice entonces si la primera fuente tiene este valor, 120 con ángulo de 30? ¿Las otras dos cuántos ángulos tendrán? 120 con ángulo de ¿qué? 150, ¿no? De 120, ¿no? 30 menos 120. Recuerden que este es el 90. primero, los otros dos están por debajo. Ah, ok, 30 sí, sí, menos 90. 120 sería menos 110. El segundo, BBN. Y el 90, tercero, 90. 120 con ángulo de 30 más 120, por ahí escuché 150, o 30 menos 240. Cualquiera de los dos pueden usar. Lo realizan y es lo mismo que les acabo de explicar. Les tiene que dar más o menos eso de aquí. Hagan este. Voy a decirle a la ingeniera Laura que yo mandé a hacer este. Hagan este y está la respuesta, si lo pueden hacer. De pronto los pida ella. Me suben y programa la tarea. Me suben los ejercicios que dijo el profesor Sergio. Segunda conexión. Conexión estrella delta. Fuente en estrella, carga en delta. Manteniendo todavía la configuración que el circuito es balanceado. Miren acá. Fuente en estrella, carga en delta. O sea, aquí las conexiones son tan diferentes en las dos. Presten atención acá porque en este siempre los chicos me dicen que lo vuelvo a explicar porque no es que sea enredado, sino que hay que tener en cuenta algo. El libro lo explica, el ejemplo, pero lo explica teniendo en cuenta, lo explica muy, muy metódico. Entonces voy a explicarles del por qué el libro lo empieza desde ahí. Hay dos métodos, el ejercicio, y creo que no tiene el circuito, ya sé cuál es. Vamos a coger esta imagen y me voy a llevar el ejercicio para acá. Y después lo copia completo. Segunda configuración, estrella delta. Listo, vamos a tenerlo ahí. Y este es el enunciado. Una fuente balanceada conectada en pilas con este porque este es de análisis. Y bueno, vamos a hacer algo. Yo lo voy a copiar de abajo hacia arriba porque así lo entiendo mejor. El libro lo que hace es que lo hace de arriba hacia abajo. Deje copiar la configuración. La tablita. Vamos por estrella delta. Acá. Espérense. Tensión, tensión, corriente, corriente. Acá. Tensión, tensión, corriente, corriente. Acá. Listo. Esto que está sombreado corresponde a estrella, estrella. ¿Sí? Cada conexión tiene tensión, 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 3 veces. Corriente, corriente, corriente. Ahí se acaba y viene la otra. Tensión, 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 corriente, corriente. A ver, se lo pueden aprender así si quieren. Listo, pilas. Pendiente con eso que lo voy a explicar. ¿Están ahí? Que porque Sí, se está profe. grabando, después la veo. Bueno, y después a la hora de hacer los quizzes es que van a ver las clases. No estoy diciendo todos, pero algunos ahí no están pendientes. Listo. Vamos a tener la configuración aquí. Esta es la configuración, la solución no es esa. Listo, vamos a saber que está en la conexión. Echarla para acá arriba. Listo, conexión de estrella delta balanceada. Una fuente balanceada conectada en estrella, hasta que vemos acá, en secuencia positiva, a veces, con una tensión de 100 con ángulo de 120, 100 con ángulo de 10. ¿Verdad? Esta de acá. Se conecta a una carga balanceada conectada en delta, 8 más J4. 3 veces, ¿verdad? Lo mismo repetido 3 veces. Vamos a colocarla en una sola y ya se supone que las otras son igual, para no llenar esto de tanto número y tanta etiqueta que hay aquí. Por fase. Calcule corrientes de fase y corrientes de línea. Pilas con lo que voy a explicar. Calcule corrientes de fase y corrientes de línea. Entonces, bueno, déjenme y me llevo esto de acá. Bueno, aquí.
Así para que lo puedan mirar bien. Listo, corriente de fase y corrientes de línea. Necesito hallar las corrientes de línea. Bien, voy a darle zoom acá. Necesito hallar las corrientes de línea. La corriente de línea para la configuración es la tercera columna, ¿verdad? Aquí dice tensiones, corrientes de línea. La corriente de línea me dice, tome la corriente de fase y multiplíquela por raíz de 3. Ahora les explico este ángulo de acá. Repito, la corriente de línea, que es lo que me dice el ejercicio, que calcule las corrientes de fase y las corrientes de línea, me dice, tome la corriente de fase y multiplíquela por raíz de 3. ¿Tengo la corriente de fase? No, no la tengo, entonces me voy por acá. La corriente de fase me dice, tome las tensiones de línea, B a B, y divídalas por la impedancia en delta, o sea, 8 más J4. ¿Tengo las tensiones de línea? No, todavía no las tengo calculadas. Me voy para acá. Tome las tensiones de línea, que son estas, B a B, que es lo que aparece acá, mírenlo acá. B a B, que es la misma B a B minúscula, pasa que aquí lo igualan dos veces como para seleccionar de que en los circuitos lo puede haber minúscula o mayúscula, es lo mismo. Tome las tensiones del cálculo B, me toca calcular tensiones de fase, pero como las tensiones de fase debo tener las tensiones de línea, me voy para acá. Reviso, tensiones de línea es igual. Tome las tensiones de fase, recuerden que esta P es de fase, multiplíquela por raíz de 3. ¿Tengo las tensiones de fase? Sí. ¿Cuáles son? El ejercicio me da una tensión de fase, BAN. Miren que ese BP es el mismo BAN. Tensiones de fase. Miren que es el mismo que relaciona aquí el circuito. Entonces, tomo las tensiones de fase, las multiplico por raíz de 3 y ya ahí obtengo las tensiones de línea. Obteniendo las tensiones de línea, ahora sí, calculo las corrientes de fase. Teniendo las corrientes de fase, ahora sí, calculo las corrientes de línea. ¿Me entendieron? Profe, qué Sí. pena. Podría Lo mismo para que... Ya, Repito igual otra sí, vez antes de mostrar la solución del libro. Vamos a borrar otra vez todo esto aquí. Listo. Objetivo del circuito. Dice, calcule las corrientes de fase y las corrientes de línea. Ya sé que me tengo que enfrascar para esta conexión. ¿En cuáles? En estas de acá y en esta de acá. Este es el objetivo del ejercicio. Calcular esto que estoy encerrando aquí. Calcular las corrientes, tanto de fase. ¿Por qué digo que estas son de fase? La columna me dice que estas son las de fase. Y la tercera columna me dice que estas son las de línea. Hasta ahí bien. Listo, empiezo. Voy a empezar calculando las corrientes de línea. La corriente de línea me dice IA. Corriente de línea IA es igual a IAB. ¿Qué es IAB? Corriente de fase. ¿Cómo la voy a empezar a calcular si ni siquiera tengo la corriente de fase? Entonces me devuelvo, cojo para acá. Voy a calcular primero corriente de fase para luego calcular la corriente de línea correspondiente. Corriente de fase es igual a ¿qué? IAB es igual a tensión de línea, BAB, sobre la impedancia de carga en delta, que en este caso viene siendo 8 más J4. ¿Tengo tensión de línea? No. Esta tensión que me da aquí el ejercicio es la tensión de fase, no la de línea. ¿Cómo yo verifico? ¿Cómo sé yo qué es la tensión de fase? A mí me está diciendo el circuito, dice, una fuente balanceada conectada en estrella en secuencia ABC conectada en estrella, ya me está diciendo lo que les dije al principio de la clase, que toda fuente conectada en estrella se dice que las tensiones son etiquetadas como tensiones de fase. Si las fuentes están conectadas en delta, el triángulo, entonces ahí sí las tensiones son de línea. Pero si les hablan de fase, la conexión es en estrella. Y si les hablan de línea, la conexión es en delta. Entonces, al decirles desde un principio que la fuente balanceada está conectada en estrella, entonces las tensiones son de fase. El circuito es en estrella. O sea, al ser el circuito en estrella, listo, ya sé que esta tensión que está aquí no es la que me da el ejercicio. La que me da el ejercicio es BAN y esta es BAB. Tampoco tengo la tensión de línea. Me voy para acá. ¿Sí?
Profe, una pregunta, si yo de pronto, lo último que dijo acerca del tipo de conexión, no me llego a recordar las tensiones de fase, como usted dijo, siempre van a estar así, ¿cierto? Con la N ahí al ladito, o sea, para uno poder identificar más rápido. Sí. O sea, eso siempre ya, eso está así, siempre en todo lo voy a encontrar así. Sí, cuando les hablen siempre, cuando por ejemplo, ustedes empiecen a elaborar lo que ya estén elaborando, mídeme ahí la tensión de fase, les están pidiendo, mídeme la tensión entre fase y neutro. Lo que hacemos nosotros en un tomacorriente, pues, en el tomacorriente de nuestras casas, supongamos el ejemplo más básico. Si yo coloco el multímetro en paralelo a la salida del tomacorriente, estoy midiendo tensión de fase. Estoy midiendo fase y neutro. ¿Sí? Si el tomacorriente es de 220, ¿cierto? Si un tomacorriente es a 220, este tomacorriente es a 220, no hay neutro. Entonces, esa corriente que yo voy a medir, esto es un multímetro, pongamos aquí el ejemplo de rapidez. Esto es un multímetro. Si este tomacorriente es a 220 voltios, entonces ya no estoy midiendo la tensión de fase, estoy midiendo tensión de ¿qué? De línea. ¿Por qué? Porque recuerden que un circuito bifásico está conformado por dos fases. Y si las dos fases son de 110 voltios, ¿verdad? Si las dos fases son de 110 voltios y el tomacorriente es a 220, quiere decir que hay tensión en la línea 1 y hay tensión en la línea A, y hay tensión en la línea A y hay tensión en la línea B. Entonces, esta tensión es de línea. Pero ¿cuándo existe tensión de fase? Cuando hay una conexión entre la fase y el neutro. O sea, ¿en qué conexión? En las conexiones en estrella. Mira dónde está el neutro aquí. Mídeme tensión de fase, ya se sabe que es tensión fase tierra, fase neutro. Mídeme ahí la tensión de línea, entonces es línea, A con B, o B con C. En este caso, acá, supongamos que esta es A y esta es B. Si es un tomacorriente de 220, si el sistema es 220. Línea. En mediciones, ustedes ven los circuitos trifásicos. Bueno, creo que nosotros vemos circuitos trifásicos potencia RST. Circuitos trifásicos así. Si yo les pido, y por aquí está el neutro. ¿Verdad? Si les digo, ¿cuál será la tensión de línea? La tensión de fase. Entonces ustedes cogen y colocan el multímetro aquí. Esto es un multímetro. Y esta es la tensión de fase, ¿verdad? Entre una de las líneas, este es T, este es S y este es R. Entre una de las líneas y el neutro. La última es el neutro. Si les pido, mídanme tensión de línea, cualquiera de las líneas. Profe, voy a coger R y S. Entonces la tensión de línea es esta. Esto es un puentecito dando a entender de que no toca la línea. ¿Cuál es la otra línea? Bueno, supongamos que es la segunda. Esta es tensión de línea. Estoy midiendo línea. En ningún momento en la segunda opción está tocando el neutro. Mientras que si estoy midiendo tensión de fase, aquí estoy tocando la tensión en el neutro. Entonces, si hay neutro, entonces la conexión es en estrella. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, señor. Listo, sigamos. Vamos a dejar esto ahí. No, pero aquí no, aquí esto se me confunde, no se confunden después. Igual ahí queda la clase grabada. Vamos a poner esto para acá. Listo, entonces explico otra vez. Las corrientes si voy a calcular las corrientes de línea, no tengo las de línea, tengo que calcular las de fase. Bueno, listo, empiezo a calcular las de fase, pero resulta que las de fase me dice calcule las tensiones de línea, tampoco las tengo. Me voy a las corrientes de línea. Las corrientes de línea me dice tome la raíz de 3 y multiplíquela por la tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de fase? Esta que acabo yo ahorita de explicar. BAN. BAN, ¿cuánto es? 100 con ángulo de 10. Entonces, si se dan cuenta acá el ejercicio, lo explica tal cual, pero siento que lo explica sin un método de que, por ejemplo, miren acá cómo empieza el libro. Calculen si ya las tensiones de línea. Y después
La tensión de línea, calcula las corrientes de fase y luego las corrientes de línea. Está bien, el ejercicio está bien así. Pero lo que no explica en ningún momento, el libro no trata de ser tan académico, sino que muy metódico, en el sentido de que entonces empieza por las corrientes de fase, pero no les explica por qué. Entonces, por eso yo les digo, empieza por las corrientes empieza por la tensión de línea, pero en ningún momento les dice por qué. El libro empieza por las tensiones de línea, porque necesita la tensión de línea para poder calcular la corriente de fase. Luego que tenga la corriente de fase, ahí sí calcula la corriente de línea. Entonces yo lo que hice fue que me fui de adelante acá hacia atrás. Corriente de fase, corriente de línea es igual a corriente de fase por raíz de 3. Miércoles, no tengo corriente de fase. Voy a calcular corriente de fase. Corriente de fase igual voltaje de línea. Tampoco tengo voltaje de línea. Voy para acá. Entonces calculo voltaje de línea. Listo. Tengo voltaje de línea. Y ahí sí. Calculado voltaje de línea, procedo a calcular corriente de fase. Calculada corriente de fase, procedo a calcular corriente de línea. Entonces eso es lo que él hace. Toma la impedancia, la pasa polar, calcula la corriente de fase, la tiene ahí. Bueno, vamos a mirar estos ángulos acá. ¿Qué sucede con los ángulos? Resulta que los ángulos de las tensiones de línea para una conexión estrella delta están 30 grados un poco más arriba que las tensiones de fase. Cuando me refiero a tensiones de línea, me refiero a B a B. Cuando me refiero a tensiones de fase, me refiero a B a N. Los ángulos de las tensiones de fase siempre van a estar por encima 30 grados más que las tensiones de línea. O sea, a la final el ángulo que me dé de la tensión de fase calculado va a estar 30 grados más que el ángulo que tenga la tensión de fase acá. Y las corrientes, sucede lo contrario. Las corrientes de línea van a estar por debajo 30 grados menos que las corrientes de fase. ¿Sí? Esto es una explicación matemática, pero no los quiero ahondar más aquí, no los quiero ahondar en esto, porque no es el objetivo de demostrarles del por qué las corrientes de fase están más atrasadas que las corrientes de línea. Las corrientes de línea están más atrasadas que las corrientes de fase. Entonces vamos a copiar aquí. Sé que ya expliqué el procedimiento, pero entonces viene de la siguiente manera. Se calcula la corriente de fase. Ellos calculan corriente de fase. Luego que la calculó, entonces ahora sí. Voy por aquí. Perdón, se calcula la tensión de línea. Voy por aquí. Calculo la tensión de línea, me devuelvo. Cojo para acá. Corriente de fase. Entonces procedo a, miren aquí. Corriente de fase es igual a... Y procedo a calcular la corriente de fase. Luego que calcule las corrientes de fase, voy por aquí. Voy por aquí. Luego que ya las tenga, ahora sí voy por las corrientes de línea. Ese es el primer método. Segundo método. Segundo método, quieren todos coger ese método, pero cuando están en los quizzes, les digo, no les valgo el primer método porque les estoy diciendo, hágamelo sin el método que les voy a explicar ahora. Ya les guardo ese. ¿Qué conexión es esa? Estrella delta. Listo, ahí lo tienen. Ahora se los paso. Segundo método. Mírenlo acá. ¿Qué hace el ejercicio acá que se ve tan sencillo? Mírenlo acá. ¿Quién me dice qué hace aquí el ejercicio? ¿Quién me puede explicar? Analícenlo y miren qué hace. Aquí abajo, ¿qué dice? Cambió la delta a una estrella, como le explicó al comienzo, que lo dividía entre 3 y cambiaba la delta. Y ya. Y tenía Esto es Schneider. Sí. Ok. Cierto. Transformó la delta
a una estrella. Al transformar la delta, vamos en el segundo caso. Al transformar esta delta a una estrella, ¿cómo me queda el circuito? Estrella, estrella. ¿Cierto? ¿Cómo transforma la delta a una estrella? Por ahí lo dije al principio, antes de iniciar las conexiones, les dije, antes de iniciar, si el circuito lo amerita, se debe implementar una conversión estrella a estrella. Es este. Sí. Bueno, vamos a dejarlo de todas maneras ahí, para no llenarlo más. Entonces, transformó la delta a una estrella. Recuerden algo, tengo el circuito como una delta, o sea, este de acá. Si lo quiero transformar como una estrella, es utilizar esta. No vayan a utilizar esta de acá. No tiene sentido. Si lo tienen en delta, ¿de dónde van a utilizar la estrella? Igual es la misma. Lo que hacen es que despejan ZY. Pasa el 3 a dividir. Entonces, toman la impedancia en delta, que es la impedancia que tienen en el circuito, y la dividen entre 3. ¿Qué fue lo que hizo acá? ¿Dónde está? Este de acá. Lo que pasa es que el libro acá lo implementa en una sola fórmula y enseguida. Pasó aquí esto a estrella, lo dividió entre 3, lo pasó a polar. Al tener todo en estrella, entonces se dice que las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase. Entonces, es por eso que nada más haya una sola corriente de línea. Ya sabiendo que son las mismas de fase, ¿para que haya las de fase? Porque el circuito cumple la función de transformar y quedar de estrella delta quedó como estrella estrella. Al quedar estrella estrella, la misma corriente de línea que voy a calcular es la misma corriente de fase. Esto lo pueden hacer en un quiz de pronto como para verificar cuánto les tiene que dar la corriente de línea, ¿cierto? Y no llegar acá de pronto coger miércoles, no tengo la de fase. Tengo que calcular tensión de línea. Bueno, no tengo la tensión de línea. Tengo que calcularla. Listo, ya la calculé. Ahora calculo corriente de fase y luego corriente de línea. Y miren que sí coincide. 33.53 con ángulo de 16. Miren acá, 33.53. Ya a los míos siempre les digo eso. Ojo con esto, porque en el quiz o en el ejercicio les digo, calcule para un circuito estrella a estrella las corrientes de fase y las corrientes de línea, sin transformar la carga. O sea que les valgo es el método 1. Hagan todo esto. Y el método 2, si lo quieren colocar, no se los valgo. Pero lo pueden utilizar como basándose de cuánto le tiene que dar la de línea. Entonces, no, cogen y me transforman y me colocan esto en el quiz. Y ahí no me hiciste nada. Entonces, si el enunciado es muy claro cuando les digo sin transformar la carga, le coloco aquí. Me parece que les estuviera diciendo transforme la carga. Entonces, yo no les estoy diciendo transforme, pero es válido. O sea, es válido que lo hagan así como una manera de verificar que esa es la corriente. Pero la idea es que también miren la de fase, sin transformar, o sea, manteniendo el circuito estrella delta. Listo, hasta ahí bien. Miren que aquí hay otro ejemplo. Estrella delta. Lo mismo también. Tercera conexión, ya estamos casi terminando. Delta delta. ¿Qué creen ustedes que sucede en delta delta en comparación con estrella estrella? Voy a preguntar aquí al azar. Estil Orozco Jesús. Bueno, sí, Estil Orozco. Está por ahí. ¿Qué crees tú que sucede en conexión delta delta en comparación con estrella estrella? Ya te muestro la tabla para que de todas maneras puedas observar aquí. ¿Qué crees tú que sucede con esta conexión delta delta en comparación con estrella estrella? ¿Qué es igual en una? ¿Qué es diferente en una que va a ser igual en la otra? Solo Estil. Nada. Aquí cuando los micrófonos no sirven, los teclados tampoco sirven. Araujo Luques Jekyll. ¿Estás por ahí, mijo? Sí, profesor. ¿Qué crees tú que va a suceder en esta conexión que se comporta de una manera diferente a estrella estrella? O sea, ahora ya analizamos estrella estrella. Mira bien qué sucede en estrella estrella que va a ser diferente a delta delta. La tabla te lo está diciendo, ya te di la respuesta.
Sí, profe, pues ahí podemos observar que las corrientes de línea son diferentes a las de fase, a diferencia en la de estrella-estrella. Y pues acá en delta-delta, la que nos varía es lo que es igual es el voltaje. Exacto. A diferencia de la de estrella. Exacto. Las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. ¿Me respondió quién fue? Araújo. Jacob. Sí, señor. Listo, amigo. Pueden apagar el micrófono. Entonces, así sucede en delta-delta. Ahora lo que va a ser igual son las tensiones. Lo que les dije ahorita, esto es como un circuito en serie, la corriente es la misma, y esto es como un circuito en paralelo. Vamos a mirar entonces el ejemplo. Ya quedan dos. Conexión delta-delta, mírenlo aquí. Fuente en delta, carga en delta. ¿Hay o no hay neutro? Cualquiera que me responda ahí. No lo hay, profe. Aquí no hay neutro. Ah, Aquí hay solo tensión de línea. Mírenlo acá, tensión de línea. Tensión de línea. O le llaman esto a tensión de fase, mírenlo acá. Pero le llaman eso tensión de fase teniendo en cuenta que es una conexión delta-delta. Sí, para que no se confunda. Esto que está aquí, B a B, como estamos en la columna de tensión y corrientes de fase, y es una fuente, resulta que la conexión es delta-delta, B a B, BBC y BCA, como las dos son en delta, eso se le llama tensión de fase. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual las tensiones de línea? A las mismas tensiones de fase. Las tensiones de fase son BAB, BBC y BCA. No BAN. ¿Por qué? Porque no hay una conexión que en estrella. Aquí no hay conexión en estrella. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Otra vez, ahora sí. Otra vez, delta, delta. Aquí está. Déjenme a ver si coloca el... Este es sencillo. Este no es mucho que explicar acá. Dice una carga balanceada conectada en delta y con impedancia de 20 menos J15 se conecta a un generador conectado en delta. Secuencia positiva. ¿Cuál es esa secuencia? ¿ABC o ACB? ABC. ABC. Con una tensión BAB. ¿Qué tensión es esa? ¿De fase o de línea? De fase. De fase, así es. Porque estamos en delta-delta. Se habla de tensión de fase BAN si hay una estrella conectada, pero resulta que no hay estrella conectada. Ahí es BAB, eso es tensión de fase para este tipo de conexión. Esta aclaración no la hice en el video del otro curso. Entonces, para los chicos que les voy a pasar el video del otro curso, ahí anoten eso, los del otro curso. Ya ustedes lo tienen acá con la grabación hecha. Sí se está grabando esto, ¿verdad? Sí. Listo, entonces, conectado en delta con una secuencia BAB igual a 330 con ángulo de 0 voltios. Calcule las corrientes de carga y las corrientes de línea. Me están pidiendo todas las corrientes. Miremos acá. Dado que... Listo. Vamos a llevarnos esto acá. Aquí de rapidez. Y nos llevamos... delta, delta. Tensión, 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 corriente, corriente, corriente. Acá. Hasta ahí se acaba. Delta, delta es todo lo que acabo de sombrear ahí. Si están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Sí, profe. Después, profesor, que la sumativa estuvo difícil, pero si todo eso estaba explicado ahí. Es delta, delta. Esta no es. Chicos, denme un minutico, ya vengo. Listo, bueno, ya estoy acá otra vez. Bueno, vamos a tratar de copiar el circuito a este así, con las etiquetas de acá.
Todo esto es balanceado, chicos. En balanceados es nada más es tener en cuenta eso. Pero cuando el circuito es desbalanceado hay que desarrollarlos por análisis de malla. Así que pilas a estudiar, a repasar análisis de malla. Eso se viene en el tercer corte. Análisis de malla ya no se tiene en cuenta estas formulitas de acá. Toca aplicar mallas, salen mallas de 3×3 y los ejercicios son un poquito más extensos. Bueno, una carga balanceada en delta, ahora sí, conectada con un generador, conectado también en delta, en secuencia positiva, a veces con una tensión de 330 con ángulo de 0, 330 voltios, vamos a ponerlo aquí. Calculo las corrientes de fase y corrientes de línea. Listo, este viene siendo las corrientes de fase 518. Los últimos dos son rapiditos. Eso salimos antes de 9 y ya hemos terminado. Vamos a colocar esto aquí. Ponerlo aquí abajo. Dice, calcule las corrientes de fase y las corrientes de línea. O sea, estas de acá. Estas corrientes de fase y calcule las corrientes de línea. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me dice? ¿Qué hago? Corriente de fase, teniendo ya el voltaje de fase. Claro. Empezaría por corriente de fase, ¿cierto? Porque las de línea depende que primero haya las de fase. ¿O no? Miren que la de línea me dice, tome la de fase y multiplícala por raíz de 3, pero si ni siquiera la he calculado, tengo que calcularla. Calculo la de fase con el BAB. ¿Cuál es ese BAB? Este de acá. ¿Y cuál es esa tensión BAB? Es esta de acá. Los 330. ¿Por qué digo que es eso? Miren que el enunciado se lo señala. BAB igual a 330. Toman esos 330, lo dividan entre delta, entre Z delta, impedancia en delta, y simplemente es aplicar ley de Ohm. Ya les copio eso y queda ahí ese. Es este. Es este, ¿verdad? Sí, es este. Bueno, vamos a hacerlo aquí, pues. Vamos a ver si lo puedo pegar aquí. Sí, aquí mismo está. Lo primero que hace, toma la impedancia, la pasa en polar, la tiene ahí. Toma las corrientes de fase. BAB es lo mismo, BAB mayúscula es lo mismo, BAB minúscula. Las corrientes de fase son iguales a BAB 330 sobre impedancia de fase pasada a polar. Divide y me da una corriente de fase como esta que tenemos acá. Ya, lo demás es, la segunda es la misma corriente, menos 120, y la tercera, no la copió, se fue. No lo alcanzó. Profe, creo que está más abajo, tiene que bajar en el Paint. Sí, tengo que hacerlo más ancho acá. Vamos a ver si lo puedo copiar aquí. Lo pongo encima de esto. Ahí sí ya. Listo. Calculo las corrientes de fase y luego aplico lo mismo para corrientes de línea. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a colocar aquí que después de eso viene este. Listo. ¿Preguntas hasta ahí con este? Este es delta delta. De hecho, ejercicio, esa fotografía no nos va a pasar. Sí. Listo, bueno. Última conexión, delta estrella. Pendientes a esta, que en esta hay que transformar o la fuente o la carga. Conexión delta estrella, o sea, vamos a copiarla enseguida para no estar pasando. Conexión delta estrella y la vamos a tomar de aquí, la última. Tensión, 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 corriente. Mismo voltaje, corriente. Okay.
Creo que esto no me alcanza. Vamos a dejarlo ahí. Y ya como está aquí mismo, esta es delta estrella. Se me olvidó colocarle esto aquí, la etiqueta. Conexión, tensiones y esto. Vamos a ver qué sucede acá, que hay que convertir la fuente. Pero la explicación del libro es que la convierte y la explica, la mete dentro de la misma fórmula. Entonces vamos a explicarlo aquí más detallado. Listo. ¿Qué me dice la conexión delta estrella? Me dice que si yo tomo, vamos a ver aquí si es esta. A ver, sí. Bueno, déjame un momentico y buscar dónde hace la conversión de la fuente para poderles explicar eso. Aquí está. A ver si es esta la fórmula. BP sobre regla 3. Bueno, esta de acá. Aquí está, sí. Transformación. Aquí, delta estrella. ¿Qué sucede con este tipo de conexión? En este tipo de conexión tiene usted la libertad ya sea de pasar la fuente a una estrella para que le quede ¿qué? Estrella, estrella, o pasar la carga a una delta para que le quede delta, delta. Como usted considere mejor. Muchos pasan estrella, la fuente a estrella para que le quede estrella, estrella, y dependiendo de lo que le pida, pues así lo desarrollan. O puede pasar también la carga. O sea, profe, ¿podemos pasar la fuente? Sí, la fuente la podemos convertir a delta estrella. De delta a estrella. Entonces, miren acá. Ese proceso de pasar, de transformar, bueno, no de transformar, no la llamemos, no tratemos de no mezclar transformación de fuente con esto, simplemente es de convertir. Transformación de fuente es un teorema de circuitos que se utiliza para resolverlos, pero no es que estamos transformando la fuente. Convirtiendo la fuente, convirtiendo el circuito o pasándolo de una conexión a otra. Mientras que el otro es transformándola así en una... ¿Qué es transformación de fuente? ¿Se me olvidó? Yo sé que no es del tema del ejercicio, pero ¿quién me dice por ahí, quién se acuerda qué es transformación de fuente? Pontiers, Pianeta, Cristian. Activa el micrófono o escribe. ¿Qué es transformación de fuente, amigo? Si alguna vez lo vieron en las otras universidades, creo que vienen de transferencia cuando les he dado clase. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, mijo. Profe, unas transformaciones de fuentes se utilizaban ¿para qué? Para simplificar los circuitos complejos. ¿Y en qué consistía el proceso de transformar la fuente en algo? Estaba en una y la transformábamos a otra. Pero ¿cómo estaba conectada antes que luego la tenemos que transformar a como la deseemos, como la deseamos para resolver los circuitos? Si recuerdas, transformación de fuente. Tomábamos ¿qué? Quiero mostrarles para que no lo confundan con lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hacemos con las fuentes? ¿Transformábamos esto a qué? La de voltaje a fuentes de corriente. Exacto. Una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Yo sé que aquí aparece una resistencia, pero vamos a llevar todo esto a corriente alterna. Una fuente de voltaje con una impedancia en serie la transformo en una fuente de corriente en paralelo con esa misma impedancia. ¿A través de qué? De la ley de Ohm, más nada. Eso era transformación de fuente. ¿Sí? Aquí como un paréntesis. Pero acá lo que vamos a hacer es convertir una conexión a otra, no a transformarlas. La profe, que se transforma la fuente sin afectar el resto del circuito. Exacto. De voltaje a corriente y dejamos la resistencia igual. La impedancia. Miren el ejemplo vean. Esto es con resistencias nada más, es circuito DC. Transformamos en paralelo una fuente de corriente con una resistencia, la transformamos en una fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia. ¿Cómo la transformábamos? Utilizando ley de Ohm. 4 por 3 I por R. 4 por 3, 12.
¿Por qué 12 con la polaridad invertida? Porque la fuente de corriente tiene una dirección hacia abajo. Entonces, 12, la fuente de voltaje 12, pero con polaridad menos más. Y ahora no vamos a colocar la misma resistencia en paralelo, sino en serie. Y así íbamos viendo cómo podíamos desarrollar el circuito. Esta de acá también la podemos transformar. Y así vamos reduciendo el circuito. Sí se acuerdan de transformación de fuente, ¿no? Que después querían desarrollar todos los ejercicios por transformación de fuente. No querían irse por leyes de Kirchhoff, ni teorema de Thevenin, ni Norton, ni superposición, sino transformación. Fue lo único que no se les olvida. Porque es sencillo, transformar fuente es sencillo. Pero bueno, listo. En circuito trifásico aquí, en esta última conexión, no se trata de transformarla, sino de llevar una conexión a otra para poder mirar cómo podemos resolver el circuito. Si tenemos inicialmente la fuente conectada en delta, que quiere decir que son las fuentes que están conectadas hacia afuera, ¿verdad? BCA o BAB, BBC y BCA. Las que están afuera. Si ven la delta ahí, A, B y C. Las fuentes que están aquí afuera. Ahí forman la delta. Y las vamos a transformar a las que están adentro. BAN a estrella. BAN, BBN, BCN. Este es el proceso de convertir una fuente en delta a una fuente en estrella. De afuera hacia adentro, o sea, hacia las que están adentro. Transformación de fuente conectada en delta en una fuente equivalente conectada en estrella. Ese proceso lo vamos a hacer utilizando esto que vemos aquí. Vamos a tomar la tensión de fase y la vamos a dividir entre 3. Entre raíz de 3. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar el ejemplo, que ya es el último. El ejemplo está aquí debajo de este de acá. Dice una carga balanceada conectada en estrella con una impedancia de fase de 40 más J25 se alimenta con una fuente balanceada conectada en delta, o sea, estrella delta, en secuencia positiva, con una tensión de línea de 210. Tensión de línea. Calcule las corrientes de fase. Use VAB como referencia. Cuando les dicen use VAB como referencia, le están diciendo que use esa tensión VAB como si fuesen los 210 voltios. Entonces, esto ya está escrito aquí. Sí. Esto de acá. Este es el enunciado. Use VAB como referencia. Entonces vamos a mirar aquí. Listo, pasamos la impedancia polar, que es lo que normalmente siempre les he dicho. Y tomamos esa tensión y la tenemos aquí escrita, VAB como referencia 210. ¿Qué vamos a hacer? Dice, como la fuente está conectada en delta, lo que quiero hacer es convertirla a estrella. ¿Cómo yo la convierto en estrella? Utilizando lo que ahorita les señalé por allá. Voy a decir, no la puse por aquí. No, tomando esa tensión de línea que me dijeron que la tomara como referencia, los VAB, y la divido sobre raíz de 3. Para luego entonces, ahora sí, deja de ser VAB para convertirse como VAN, ¿cierto? Para convertirse en una fuente ¿qué? ¿Como una fuente en qué? En estrella. En estrella. Al convertirse como una fuente en estrella, la última configuración pasa a ser ¿qué? La primera, ¿verdad? Pasa a ser la primera. Entonces, miren acá el proceso. Al yo convertir esa fuente en estrella, me están pidiendo, les recuerdo acá, ¿qué me están pidiendo? Calcule las corrientes de fase. Entonces, me están pidiendo las corrientes de fase. Entonces, como me voy para al ya estar convertida, me voy para la primera. Me dice las corrientes de fase, segunda columna a la mitad. Me dice, son las mismas corrientes de línea. Quiere decir, vaya para la columna de corrientes de línea y calcule las de línea que van a ser las mismas las de fase. Ok, listo, procedo a hacerlo. BAN es igual a ZY. BAN es igual, IA es igual a BAN sobre ZY. Pero si yo me mantengo aquí en esta, es lo mismo de acá. ¿Qué sucede? Que el libro acá muestra la conversión, digámoslo así, de la fuente. Miren aquí, en los sombreados. ¿Sí lo están viendo? Tensión de fase sobre raíz de 3. Tensión de fase sobre raíz de 3. Deben ya llevarme esto acá. Bueno, no lo copié aquí. ¿Dónde está el ejercicio? Tensión de fase sobre raíz de 3.
Ya vamos a copiarlo enseguida, vaya a terminar aquí. Y listo. Tensión de fase sobre raíz de 3. Esto que ven acá. Esto, tensión de fase sobre raíz de 3, es lo mismo que hacerlo aquí. Pasa que en la solución del ejercicio primero la transforma por aparte, ya luego que la tiene, pues aplica la conexión estrella-estrella para calcular las corrientes de línea. ¿Qué hace? El que le mete toda esta formulita de la conversión de la fuente aquí en la corriente de línea. Y a la final sigue siendo lo mismo. Miren acá donde está BAN, pero BAN ¿qué es? Todo esto que ven aquí encerrado sobre ZY. Miren, está ZY acá. Es lo mismo. Entonces, luego que ya transforman, o si quieren lo transforman por aparte y ya luego sí se van a la conexión estrella-estrella. Allá en las corrientes de línea, BAN, que viene siendo ya no es BAB, sino BAN porque se convirtió 121.2 con ángulo de menos 30 sobre la ZY en, ¿cómo es? 40 más J25 en polar. Divido en magnitudes, resto ángulo, me da 2.57. Y las otras dos son 2.57 menos 120 me da esto, y 2.57 Profe. más 120 menos 240. ¿Sí? Si yo a menos 62 le sumo menos 120, no me da menos 178. No. Sé que había un ejercicio con algún error. Sí. Sí, Ya lo tuvieron y que haber- no, incluso yo vi otro ejercicio y parece siempre lo mismo, no son iguales. En la B siempre hay un error. O sea, si yo resto menos 62 más menos 120, no me da menos 178, me da menos ¿Cuánto? 182. Menos 100, ¿qué? 82. 82. Sí, el error tiene que ser. Incluso Pero no en en el todo. libro, creo No que en en el todo. libro hay otro seguido de ese punto que acabo de explicar, que también está en la B, está equivocado. Sí, el libro, esta tercera edición tuvo esos errores aquí, no sé por qué, cuando ya vienen explicando de que 120, incluso aquí lo señala, menos 120. Pero no en todos, es en algunos, no en todos los ejemplos, es en algunos. Menos 62, menos 120, eso me da 2.57 con ángulo de menos 180 y ¿qué? Menos 182. Sí, menos 182. Y la tercera, menos Está bien, 62 sí está con bien. 120, 58. Sí, de pronto el error acá lo tuvieron acá. No, porque se me hizo raro, porque la pasada ella puso un ejercicio y yo me estaba guiando del libro y la verdad es que no encontraba cómo estaba ese 178. Y me tocó hacerlo, como usted dijo, le resté menos 120 y lo mandé así. Pero la verdad es que tenía esa duda, no sé si había que aplicar otra fórmula o qué era, la edición del libro estaba malo. La verdad es que eso siempre fue como, la tenía la duda, ¿sí me entiendes? Ok, tú eres Rodríguez. Sí, señor. Sí. Márquez, apágame la cámara. Padilla, Mike, ¿tienes la cámara prendida? Listo, gracias. Bueno, ya estamos casi terminando acá. Voy a mirar acá. Listo, entonces normalmente para este tipo de conexión lo que hacemos es o transformamos la fuente o transformamos la carga. Luego de transformarla, como estaban pidiendo las corrientes de fase, si yo transformo a estrella-estrella no tengo necesidad de calcularlas porque al quedar como estrella-estrella calculo las corrientes de línea y son las mismas corrientes de fase. Y ahí pues terminan las 4 conexiones para circuitos balanceados. Este que es estrella delta estrella. Delta estrella. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Esto lo vemos en tercer corte si alcanzamos a llegar. Sí, fue el tercer corte. Miren, acá hay un ejemplo también de otro. Entonces, Ese era el que le decía, profe, mira, lo mismo, que ahí está el error en la B. el ángulo 7.21, o sea, menos 66 menos 120.
Y 66.34. Pero siempre la segunda, pero de pronto con algún ejemplo, no son con todo. Igual ya esta edición, esta es la tercera. Ya llevan como por la sexta, ya tuvieron que haber corregido esos errores aquí. A ver este. Imperio. Bueno, revisen, hagan los ejemplos de cada una. De pronto se los pide Laura. Me van a hacer. Laura me dio la libertad de ponerlos a hacer ejercicios. Por cada ejemplo que expliqué, si ven, por cada ejemplo en práctica, bueno, este no, estos son sencillos. Acá, conexión estrella-estrella. Por cada ejemplo en práctica, luego que fue explicado el ejemplo, hay un problema en práctica. Entonces me van a hacer los problemas en práctica. Este es el de estrella-estrella. Luego viene estrella-delta, los dos métodos. El problema en práctica. Luego viene el otro. Este es el ejemplo y viene el problema en práctica. Y luego viene el último, delta estrella. El último viene después de la tabla. Ya Laura les pasó esta tabla porque por ahí la vi esta mañana. Sí, señor. Luego del ejemplo viene este de acá. Bueno, corrijan lo que dice el compañero acá, ¿verdad? En los ángulos. Que le den y coincidan en los ángulos. Hagan esos 4, de pronto Laura los pida. Entonces, no, que el profe no manda a hacer eso, ingeniera. Ahí está. Los pida si los va a pedir. Si no los pide, entonces háganlo de todas formas. Repasen y ya se van preparando para lo que es sistemas de potencia. Cuando vayan a calcular corrientes de línea, cuando vayan a calcular porcentaje de regulación en la línea. Entonces ya por lo menos tienen conocimiento de cuánto es la corriente de línea a línea, cuánto es la corriente de la fase, cuánto es la corriente de la línea. Y por ahí empiezan ya a empaparse de circuitos un poco más complejos. Miramos a ver si en el tercer corte arrancan con potencia en sistemas balanceados. El otro curso los mandé a hacer los mismos ejercicios, pero como son menos, se va por número de cédula. Entonces cada estudiante tiene un ejercicio diferente. Si ustedes son más, bueno, ustedes pueden desarrollarlo ahí, los tienen ahí. Se lo entregan a la profe Laura. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno, déjenme oírles. Entonces queda pendiente, les voy a pasar los ejemplos que acabé de explicar ahí. Miren las clases. Voy a pasar de todas maneras la clase del de las 3:30 y tienen las 2 clases ahí. O sea, tienen que, en el otro me tiré como 2 horas y aquí también 2 horas y 15. Entonces tienen más de 4 horas. Recuerden que por reglamento usted debe dedicarle a circuitos 1 el doble. Si circuitos 1 es de 3 horas, debe dedicarle 6. Entonces véanse las 2 horas de los 2 videos y quedan listos ya preparados para una parte de la sumativa, que es todo lo que es con circuitos trifásicos, balanceados. Ya con lo que es factor de potencia, ya ustedes hicieron cálculo de banco de condensadores y todo eso. O sea, no muy profundizado, eso lo vimos nosotros en primer corte, que era de pronto lo que yo veo que vamos como desfasados con el otro grupo. Usted con el grupo de la tarde lo estaba dando en el segundo corte y nosotros lo vimos en el primero, pero lo vimos fue así como que por encima. Bien, pero yo no dejé por ahí, yo creo que les pasé un link. O fue el link fue lo que fue de explicación de impedancia y esas el cosas. link que pasó era de la conversión de rectangular a polar. Y bueno, listo, yo después entonces le paso a Laura, si puedo lo paso acá en la noche, pero no los... Sí. Si puedo lo paso acá en la noche, lo que es banco de condensadores y miran los ejercicios que hicimos con los de la tarde. Hicimos bastantes ejercicios ahí con banco de condensadores, cómo calculábamos la corriente en las nuevas condiciones del sistema y pudimos observar de que la corriente disminuye cuando instalamos los bancos de condensadores. Entonces, eso es muy, digámoslo así, apetecido por las compañías de las industrias y buscan mucho a los ingenieros electricistas para hacer ese tipo de proyectos. O sea, si llevamos todo ese cálculo de banco de condensadores y lo magnificamos a una compañía en que maneje N número de motores,
o de cargas inductivas o de transformadores y podamos compensar esas cargas reactivas, eso se va en ahorros muchísimos más grandes en dinero. Entonces buscan muchos a los ingenieros electricistas para hacer ese tipo de ahorros de energía. Bueno, ahí está toda la explicación con los de la tarde, luego les paso el link y les quedo pendiente pasar el link de los ejemplos que les dije aquí a cada uno. Estudien para esa sumativa, que la tienen el martes a las 6:30 de la noche. Porque se viene esto, se viene todo lo que es trifásico y se viene... No es que van a salir ejercicios así de pronto, no sé, porque son relativamente cortos. ¿Cuándo empieza la sumativa? La semana que viene, el 12. 12 de abril, arranca sumativa y se acaba el 16. Tenemos fecha para subir corte 18. Tengo entendido que es así, no sé si el calendario lo corrieron, pero no, creo que está así. Arranca sumativa 12 de abril. Ustedes empiezan la sumativa el martes a las 6:30 de la noche. Entonces, estudiense todo lo que han dado. Les voy a pasar lo de banco de condensadores porque eso sale en sumativa. Entonces, igual corroboran con la profe, con la clase de banco de condensadores, con la que les paso por aquí. Y ahí tienen banco de condensadores, corrección del factor de potencia y sistemas trifásicos balanceados. Y ahí están listos para la sumativa del segundo corte. Como le digo, ya nosotros nos evaluaron factor de potencia y eso del banco de condensador en el primer corte. Eso está en el plan de asignatura de este curso, nos lo evaluaron en el primer corte. Y este segundo corte... Pero si llega a aparecer, porque yo creo que volví a hacer preguntas de banco de condensadores en el segundo, échense la leída o el repaso de banco de condensadores. Porque ella hace preguntas, yo también hago preguntas y entre los dos subimos. Pero si llega a aparecer otra vez, entonces de todas maneras ahí tienen la base de las clases que yo le di a los de la tarde. Sí, profe, ayudaría bastante esa clase. Listo, entonces quedamos así. Desarrollen los ejemplos. Hay 4 ejercicios. Voy a hablar con Laura de que deje esos 4 ejercicios, a ver si se los pide o no se los pide. Ya es cuestión de que ella hable con ustedes. Y entonces quedamos así, chicos, a estudiar para sumativa. Pilas porque... Profesor, ¿sí? Viendo aquí en el material de clase que la profesora nos subió aquí por Teams, el libro que tenemos no es ese mismo que tiene usted, es como que otra edición, no sé. Está por ahí, déjame ver. Yo porque siempre manejo la tercera por ahí. Me estoy tomando el atrevimiento de... Este. Sí, ese que está ahí arriba. Sí, este debe ser otro. Yo manejo la tercera, este debe ser la quinta o la cuarta, ya les digo. Sí, esta es la quinta, ya está, quinta edición. Tiene mucho más ejercicios, de pronto tiene ejercicios un poco ya más profundizados de factor de potencia, pero es muy bueno, utilicen este también. ¿Desde dónde estamos? Estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Este de acá, vamos por aquí. Miren dónde está, pero miren que está diferente. La explicación, miren. Muchas cosas no cambian. ¿Sí están viendo pantalla? Sigue siendo lo mismo, la secuencia, las cargas y arrancábamos las conexiones. Conexión estrella-estrella. A ver si cambian el ejemplo. Bueno, sigue el mismo ejemplo. Conexión estrella-delta. Bueno, después del ejemplo, ahí hay un ejercicio. Entonces, después de cada capítulo, váyanse al final y también pueden desarrollar ejercicios. No se queden con los que yo nada más les digo acá, con los que la profe Laura les dice. Acá hay más ejercicios. Cada vez que se acaba el capítulo, aquí. Bueno, no en el resumen ni en preguntas de repaso, pero preguntas de repaso también les sirve. Bueno, preguntas de repaso aquí dice, ¿cuál es la secuencia de fase de un motor trifásico para? Aquí le muestran las 3. ACB o ABC. Ustedes ahí van repasando van repasando las preguntas de repaso. Y los problemas, mírenlos acá. Este es uno estrella-estrella, este es uno estrella-estrella también. Ah, bueno, aquí lo va seleccionando el ejercicio. Estrella-estrella balanceada. Luego, estrella-delta balanceada. Y así. Si tienen alguna duda, le pueden preguntar a Daniel o a Esteban Oliveros, que son los otros monitores. Pero desarrollen este tipo de ejercicios, chicos, porque este tipo de ejercicios son muy buenos
para poder ustedes se desempeñen mejor en sistemas de potencia. Porque por aquí empiezan, por sistemas de potencia. Todo lo que ven en circuito depende mucho de cómo se desarrolla el resto de la carrera. Ya aquí desbalanceado, eso lo vemos más adelante. Ya así es por análisis de malla. Toca armar una malla aquí, una malla acá y hallar las 3 corrientes de malla. Miren todos los que hay. Y ya después de esto, sí, viene esto de acá. Esto es el inicio de máquinas 1. Circuito magnéticamente acoplado. ¿Cómo funciona un transformador? Esto lo explicamos también. Un tema complejito, pero tienen que salir por lo menos con algo teórico y con algo con base fundamentada para entender qué es un transformador. Por eso lo vemos en el tercer corte. Bueno, suponiendo acá que les colabore aquí con las clases, ya las últimas clases del semestre. Entre Laura y yo podemos darle las últimas clases del semestre. Entonces, chicos, igual voy a descargar el libro. Sé que lo tenía por ahí, pero no en físico no lo tengo. Creo que tengo también por ahí el DOR, si les parece el DOR. El DOR también es muy bueno. Pero el DOR es muy... Vamos, ¿dónde está acá? DOR, Circuitos Eléctricos, 8ª edición. Ahí está el de tercera edición. Y este es Fundamentos. Fundamentos de Circuitos Eléctricos, vamos a poner aquí 5ª. Quinta edición. Listo, entonces quedamos así, chicos. Hagan los 4 ejercicios esos, a ver si la profesora Laura se los pide o no se los pide. Hagan los que están al final, pero repasen para esa sumativa. Que después vaya el compañero García Andy compartió unas guías. Contenido programático, circuitos trifásicos balanceados, tensiones trifásicas balanceadas, conexión trifásica estrella, potencia. Potencia en un sistema balanceado. Eso lo ven en tercer corte. Sé que está metido aquí, pero eso no aparece en la sumativa. Si llega a aparecer, de todas maneras yo le digo a Laura que el día de la sumativa yo esté por ahí en caso de que tengan alguna duda y llegue a aparecer alguna pregunta por ahí que se coló de potencia. Entonces quedamos así, chicos. Hacer los 4 ejercicios y a repasar circuitos 1 para la sumativa. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Queda pendiente mandarles la captura de los ejemplos de ahora y la clase de corrección del factor de potencia. La tengan ahí y estudien ese también por si sale otra vez. Listo, entonces pueden ir saliendo. Que pasen buenas noches.